Hoy hablamos y aprendemos acerca del valor del perdón y esto lo conversamos con el psicólogo Marco Ortiz, a quien le damos la bienvenida. ¡Yeah! Muchísimas gracias por la invitación, muy feliz de veras de compartir este tema tan importante que sabemos que va a sacar un poquito de fibras, pero que hoy vamos a aprender acerca del perdón. ¿Es la primera vez que estás por aquí? Sí, es la ¿no? primera vez la que primera. está en Todo ¿En Bien. serio? Ajá. Bienvenido. Porque yo siento como que ya nos conocíamos. Que ya nos ¿Verdad? conocíamos, Algún viajecillo que ya será, habíamos ¿verdad? Algo así. compartido algo. Como en la algún playa, en momento. algún momento, Sí, en camiseta, Sí, pantaloneta. exacto. Yo creo que en sí. chanclas. ¿Será? ¿Verdad que sí? Eso fue. En un- Bienvenido, Marquito. en un- bienvenido. Muchísimas gracias, Ay, de veras. sí, qué Súper lindo tenerte agradecido con aquí ustedes. y hablar de un tema que ahora decíamos, al final es una decisión, Claro, correcto. pero que cuesta mucho, ¿verdad? A muchas personas. Cuesta mucho y somos conscientes de que no vamos a hablar aquí superficialmente, vamos a ser humanos en todo momento y les decimos a la gente, perdonar cuesta, por supuesto que sí, pero se puede perdonar. Y podemos empezar tal vez hablando un poquito de qué significa la palabra perdón. Ajá. Para ustedes, ¿qué significa perdonar? Perdonar, vamos a ver, yo lo veo gráficamente así, soltarle el cuello a quien uno mentalmente le está así, como a veces uno, ¿verdad? Como que quiere ahorcar a las personas, ¿verdad? Entonces como que uno se mantiene, lo estoy graficando, ¿verdad? Se mantiene como presionándole el cuello a esa persona y el Correcto. perdón es como... Soltalo y ya. Correcto. Y también ahí uno libera, porque eso es un estrés para uno, el mantenerse así siempre, ¿verdad? Correcto. Y eso es que estás diciendo es súper importante porque la primera pregunta es, ¿el perdón para quién es? Ajá. ¿Verdad? Yo creo que el perdón primeramente es para nosotros, los que estamos perdonando, pero también es un regalo. Y quiero hablar del término regalo. Imaginémonos, y voy a poner un ejemplo, imaginémonos, ¿cuándo cumplís años vos, Douglas? 13 de enero. 13 de enero. Yo mañana. ¡Ay, sí mañana. es cierto, Vicky! Entonces, Ok. ok, Vamos a traer los tres entonces potrillos vamos aquí. a hacer el ejemplo al revés, ¿ok? Ajá. Vicky cumple años mañana y supongamos que usted le tiene un regalo especial a Vicky. Beso. Tiene todo Supongamos. envuelto, Matas. bueno, oye, qué bárbaro, ya lo comprometí, Douglas. Bueno, Ya te comprometí. Pero ya no, porque ya lo mataste. Él es de dar regalos. Sí, tiene más derecho. o menos, bueno, mañana- sí. Yo soy votado. Ok, mañana Sí, nos sí. cuenta. Entonces, Todavía le debo unos cangrejos, por cierto. Sí, es cierto. 1780. Qué caracan. bárbaro. ok, Y eran 6. es mañana. Ajá. Se presenta Douglas, viene con un regalo, todo envuelto de lo más lindo. Vicky lo abre Ajá. y resulta ser que es una blusa preciosa. Sí. Le encanta. Ajá. Pero viene con una talla que no es la de ella. Sí. Una ¿verdad? small. O sea, no entré. Una Ok. XS. Y entonces, entonces Douglas le dice, bueno, este es tu regalo, Ajá. pero fíjate que mañana mi esposa la va a ocupar, la blusa. Vicky, Sí. ¿qué pensarías de ese regalo? O sea, me sentiría pésimo, porque ¿Por qué? yo digo, no era para mí, o sea, Ajá. o Porque como no- está disponiendo de algo que me está regalando. Me usó. Correcto. Ajá, No. literal. No es un regalo que te está dando 100%, te lo está dando 20%. ¿ok? Ajá. Entonces, aquí empezamos a aprender. La palabra perdón se divide de dos partes. La palabra viene la palabra per, que significa 100% completo, y donar, que significa regalo. Entonces, si unimos esos dos conceptos, eso quiere decir que el perdón es un regalo Al que se da 100%. completo. Independientemente de que la otra persona esté arrepentida o no. Ajá. ¿Ok? Que a veces ahí es donde chocamos, ahí a veces es donde patinamos, pero porque yo voy a perdonar si esta persona no está arrepentida. Sí, sí. Porque perdonamos para nosotros. Porque perdonamos y el perdón es algo, como decías vos, Douglas, ahora, es algo que me va a liberar. Claro. Es algo que me va a suavizar el corazón, ¿verdad? De hecho, hay una entrevista maravillosa que estaba viendo una española, es periodista como ustedes. Ella se llama Irene Sevilla y entonces ella cuenta su historia y cuenta que a los 11 años va con su mamá la lleva para la escuela y unos terroristas ponen una bomba en el carro. Uf. Antes de llegar a la escuela, el carro estalla. Uy, Y bueno, imagínense, ¿verdad? El resultado de eso, su mamá pierde una pierna, pierde un brazo, ella pierde las 2 piernas, pierde 3 dedos. Y entonces ella cuenta esta historia maravillosa y ella dice,
todo empezó, el camino del perdón empezó cuando estaba en el hospital y llegó mi mamá a la habitación donde estaba y me dijo, Irene, tenés dos caminos. Podés vivir a partir de ahora recriminando, maldiciendo a esas personas que tenés el derecho, le dijo, tenés el derecho, o podés hacer que tu vida empiece hoy. Entonces Irene dice una frase que es la que a mí me llega muchísimo. Cuando nos hacen daño, esa persona que nos hace daño crea un vínculo, un lazo invisible. Hay un lazo invisible entre la persona que nos dañó y nosotros. Y de cierta manera ese lazo invisible nos viene a vincular con esa persona. Entonces estamos en nuestra casa, con nuestra familia, y está el contenido emocional de lo que nos hizo esa persona, estamos odiando a esa persona, estamos en el trabajo. Entonces ella dice, el perdón es como una tijera que viene a cortar ese lazo. Y dejamos ir a esa persona y empezamos en el camino de la libertad. Entonces vean qué importante, ¿verdad? ¿Para quién es el perdón? Y Marco, el perdón no es algo que se consigue así tan rápido o en un solo día o en un solo momento, es de todos los días, ¿verdad? Máxime, dependiendo la situación que uno esté perdonando, ¿verdad? Correcto. Porque uno puede decir, bueno, perdono a Vicky porque se tomó el café que era mío, ¿verdad? Correcto. Eso es una situación, digamos, que podría ser leve. La dejas pasar. Pero hay situaciones muy fuertes como este ejemplo que estás contando, que perdonar eso es una cuestión de todos los días porque algo te lo va a recordar todos los días. En este caso, el no tener piernas. Claro. Pero pensemos en el abandono de un papá, de una mamá, alguien que puede decir, es que mi mamá y mi papá o no los conozco o me enteré que me regalaron, ¿verdad? Me adoptaron, pero se entera cuál fue la situación o una violación, estoy pensando. Correcto. Es muy fuerte. Eso es súper importante porque no es un episodio único, es una decisión, como decían ustedes, es una decisión sostenida en el tiempo. Un día decido perdonar, pero bueno, mañana tengo que luchar, tengo que agarrarme con los pensamientos, tengo que agarrarme con las emociones, tengo que decidir no devolvérsela a la otra persona, ¿verdad? Entonces se decide un día, pero se sostiene a través del tiempo. Y a través del tiempo, ¿qué es lo que va sucediendo? Que nuestro corazón va entonces sanando, ¿verdad? Pero son dos términos completamente diferentes que a veces la gente choca, que a veces dicen, es que yo siento que no perdoné porque todavía siento cosas. ¿Han escuchado gente así? Hay rencorcito correcto, ahí, sí. Correcto, y no necesariamente. Puede ser que una persona ya está perdonando, ya perdonó, está en su proceso, pero somos seres humanos, ¿quién no va a sentir ante esos ejemplos que ustedes proponen? ¿Quién no va a sentir y quién no va a tener que pelearla y quién no va a tener que luchar en contra de sus pensamientos, en contra de sus emociones, en contra de recuerdos, en contra de que tal vez de cierta manera tiene que estar viendo a esa persona en su casa y demás, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales que nos indican que vamos por buen camino y que de verdad estamos perdonando? Porque puede ser que nosotros nos vendamos la idea, pero realmente no está todavía del todo perdonado el asunto. ¿Cuáles son esos indicadores que nos dicen, estamos bien, ya estás perdonando de verdad? No hay que guiarse tanto por las emociones, no hay que guiarse por las emociones. Guiémonos por la capacidad que yo tengo de detenerme, de poder cobrar venganza. ¿Por qué? Porque tal vez el orgullo, el dolor me está gritando, vénguese, ¿verdad? Cuando yo sé que guárdemelo tope. Exactamente, ¿verdad? Y uno se entera que le fue mal y uno disfruta que le haya ido mal. Ahí correcto. Todavía estamos Sí, más esos mal. son indicadores Correcto. de que, ¿verdad? De que no he claro. perdonado. Claro, y una buena pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puedo yo desearle el bien a esta persona? Si yo logro que salga de mi boca, bueno, de mi corazón y de mi boca, pero de una manera genuina, en serio yo quiero que le vaya bien en la vida, ¿verdad? Y eso es lo que deseo, vamos bien encaminados, ¿verdad? Pero no hay que guiarse por las emociones, yo creo que no nace de las emociones, nace de la voluntad de las personas y eso es algo súper, súper importante. No es fácil, Marco. No es para nada fácil el perdón, porque es que de verdad hay cosas que duelen mucho. Sí, claro. Hay cosas que duelen y duelen para siempre, ¿verdad? Por supuesto. Y perdonar e ir más allá y hasta desearle cosas buenas a esa persona,
eso no todo el Sí. mundo, ¿verdad? No todo el mundo tiene lo la logra. capacidad de llegar a lograrlo. Ahora, claro. vos decías que es una decisión al final diaria, casi que voy Correcto. tomando, ¿verdad? ¿Cómo hago para sostenerla en el tiempo? Ujú. Ahora decías que pueden aflorar las emociones, pero ¿cómo hago para que esa emoción no me gane y siga, digamos que arriba el perdón, Ujú. Correcto. ¿verdad? Primero, no negar las emociones. Es súper importante dejarnos sentir. Yo me he dado cuenta que muchas veces cuando he hablado con personas, lo que hacen es como cortar las emociones y decir, no, la única manera de perdonar es agarrando en una cajita, metiendo lo que estoy sintiendo y no. De hecho, el primer paso del perdón es saber qué es lo que estoy perdonando. Hay mucha gente que se adelanta. Yo no sé si ustedes han visto gente que, sí, ya lo perdoné, ya Ajá. la perdoné. Y hay que detenerlos un momentito. Y le pasó algo y qué rico. Exacto, exacto. No, y hay que preguntarles, pero usted sabe qué es lo que está perdonando, Ajá. ¿verdad? Entonces, toda persona que quiere perdonar, primero tiene que analizar qué es lo que va a perdonar. No es tan fácil. Sí, hay que hacer un recuento de los daños. ¿Qué pasó? Se perdió la confianza, ya no puedo estar con esta persona, los chicos se enteraron. Me robó. Me robó, ¿verdad? Ya, y ahí entra otro tema que es súper importante, y es una pregunta que voy a hacer. ¿Necesariamente para perdonar tendría que seguir manteniendo una relación con esta persona? ¿Qué No. opinan ustedes? Yo diría que no. Yo diría que tampoco. Por supuesto que no, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hay que priorizar el bienestar emocional, el bienestar físico, y si ya una persona nos ha hecho daño, no tenemos necesariamente por qué seguir esa relación con las personas, ¿verdad? De hecho, yo puedo denunciar a alguien ante las autoridades y entrar en el camino del perdón, ¿verdad? Que eso es algo importante. A veces hay gente que dice, pero yo lo voy a perdonar o la voy a perdonar, pero entonces no denuncio lo que hice, lo que me hizo. No puedo ir a las autoridades o no puedo pedirle y exigirle un cambio a esta persona, ¿verdad? Entonces, yo creo que es algo importante aprender a separar, ¿verdad? De que el perdón no necesariamente implica seguir vinculado con esa persona, ¿verdad? Sobre todo cuando la persona no está arrepentida, ¿verdad? Sobre todo cuando no ha dado frutos de arrepentimiento. ¿Cómo sabemos cuando alguien está arrepentido? Cuando no busca necesariamente el perdón de los demás, sino que busca una transformación interior. Claro. Y eso es algo importante. Yo creo que ahí es donde está, ahora lo mencionabas, que al final de cuentas el perdón es un regalo y mientras vas hablando yo lo pienso que en muchas ocasiones nosotros enfocamos el perdón hacia las demás personas, o sea, hacia la otra persona. O sea, es que yo tengo que perdonar a Vicky por tal situación que me hizo. Pero realmente el perdón es algo que me voy a regalar yo, Correcto. ¿verdad? No es a Vicky. Incluso puede ser que Vicky ni se dé cuenta que yo la estoy perdonando. Correcto. Pero es algo que me estoy regalando yo, ¿verdad? Entonces, a veces lo enfocamos en la otra persona y no en nosotros. ¿Y qué pasa, Marco, cuando estamos esperando el perdón de la otra persona? Que nos lastimó, que me robó, que me fue infiel, que, ¿verdad? Que me trató mal, que me agredió físicamente, emocionalmente. Yo, está bien, perdono, pero yo sigo esperando que esa persona llegue y me pida perdón. ¿Hasta dónde tengo que esperar eso? No tenés que esperarlo. De hecho, puede ser que nunca llegue. De hecho, no hay que generarse tantas expectativas, ¿verdad? A veces llegamos y decimos, voy a decirle a la persona que lo perdoné. Depende, ¿verdad? Porque si la respuesta de esa persona es, ¿por qué me perdonaste? Pues yo no te hice nada, ¿verdad? Las expectativas van a caer al suelo. Y eso es algo muy interesante. No se necesita la presencia de una persona para poder perdonarlo. Y eso es algo que decía Douglas ahora y que es súper interesante. Podemos perdonar a personas que ya no están, que murieron. Claro. Entonces yo no necesito hacer una reunión familiar o ir a tomarme un café con alguien para poder perdonarle, ¿verdad? Porque es algo que yo estoy haciendo en mi interior, es una búsqueda de mi libertad, es un renacer en mí. Entonces, no necesito la respuesta de la otra persona, es algo que yo hago. La persona se arrepintió o no se arrepintió, yo lo puedo perdonar, la puedo perdonar. Es soltar. Es soltar. Es soltar. Ese es el ejemplo más
más hermoso. Voy a soltar esa situación, voy a soltar lo que me hizo y demás. Y es liberador, la verdad. Se libera completamente, ¿verdad? No al principio, no cuando se toma la decisión. Se necesita tiempo, ¿verdad? Sostener esa decisión y el tiempo va haciendo, no que el tiempo lo cure todo, pero sí la voluntad va haciendo que hayan cambios y transformaciones en nuestro corazón. ¿Cómo sé que ya de verdad no me duele? ¿Lo recuerdo sin dolor? Sí, como una cicatriz, correcto. Ya puedo ver el pasado, puedo recordarlo, ¿verdad? No lo quito, ahí está, pero ya no me duele, ¿verdad? Se puede decir que en ese momento prueba superada. Ajá. Ahí le ponemos un check. Ahí le ponemos Sí. un check. Ajá, prueba Ajá. superada. Hay una película lindísima que es, yo creo del 2016. Yo me había leído el libro primero y después salió la película La Cabaña. Ay, Uy, esa es buenísimo. película Esa es muy película fuerte, sí. Es increíble. Es Sí. una buena manera Correcto. de demostrarnos de cómo aprender a perdonar, ¿verdad? Correcto. Porque a partir de una situación muy difícil, muy Muy dura, fuerte, que vive sí. una familia, tiene que entrar un proceso de perdón, ¿verdad? Y es que también nos lleva al punto en el que nosotros nos sentimos jueces de muchas situaciones, de sí, porque tal persona lo hizo y por qué lo hizo, ¿verdad? Pero no vemos un poquito más atrás de qué llevó a esas personas incluso a hacer situaciones que uno ni siquiera se explica, ¿verdad? Correcto. Una de las cosas buenas que trae el perdón es que nos enseña a empatizar con las otras personas, a conocer la historia, no a justificar los hechos, ¿verdad? Porque eso es otro error. Pero sí a entender que cada persona tiene una historia, tiene una manera de reaccionar, tiene un porqué. Entonces, cuando yo puedo entender un poquito la historia de esa persona, me relajo un poco. Entiendo que todos los seres humanos cometemos errores y horrores también. Claro, claro. Ahora, hay dos tipos de perdón, ¿verdad? Está el perdón que es inmediato, Douglas lo decía ahora, ¿verdad? Que es el perdón que tal vez lo que me hicieron, ¿verdad? Conviene más dejarla pasar. Hablemos un poquito de eso, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes dejaron pasar una ofensa, ¿verdad? Yo creo que es una pregunta que necesitamos hacernos todos nosotros, ¿verdad? Porque un tipo del perdón es cuando yo agarro como un torero con un capote y hago ole, ¿verdad? Me ofendieron, pero la dejo pasar. Bueno, en las redes sociales, que a veces es común que alguien que ni siquiera te conozca escriba algo que uno dice, ¿qué le pasa? ¿Por qué escribe eso? ¿Verdad? Pero no me importa, es alguien que no conozco y como decís, ole, no me afectó, lo bloqueo y ya. Un día estaba con Debbie, me pasó algo muy vacilón, estaba con Debbie, estábamos... Debbie es tu esposa. Debbie es mi esposa, estábamos en el supermercado, íbamos ahí con el carrito y yo iba sin anteojos y tenía que hacer un simpe. Le digo, Debbie, necesito hacer este pago. Y me dice Debbie, espérate, ahora lo hacemos, porque andás sin anteojos, después lo haces mal, ¿verdad? Otro número. ¿Verdad? Ustedes saben cómo somos nosotros los hombres, de tercos, ¿verdad? Pues resulta ser que Marquito empieza a hacer el simpe, eran como 80,000 colones, y resulta ser que me equivoco en un número y se lo hago a un tal Rodolfo, no sé qué, ¿verdad? Hago el simpe mal y no se lo hago a la persona que se lo tenía que hacer. Y yo ahora, ¿cómo le digo a Debbie? ¿Verdad? Y bien que se lo dijo antes, Por mejor ahora porque... Por terco. Mejor hágalo ahora para que no se equivoque. Ay, Debbie, no es que hice el simpe mal, ¿verdad? La vuelvo a ver y se empieza a poner rosadita, empieza a ponerse roja, ¿verdad? Como la olla de presión. Como la olla de presión, y ya yo me voy preparando psicológicamente para tirarle también, porque yo tenía ganas de, imagínense ese estrés, y yo tenía ganas de pelear, ¿verdad? Yo tenía ganas tengo 4 preparadas. Mírame por si no me dice algo. Y resulta ser que no me dice nada. Me dice, no, después lo resolvemos. Y no me dice nada. Peor. La dejó pasar. Y bueno, mis respetos, en serio, me quito el sombrero porque eso se llama elegir las batallas, ¿verdad? Y es un tipo de perdón, ¿verdad? Que es, pues sí, muy superficial porque tal vez el contenido emocional no es tanto, porque tal vez la ofensa no es tanto y la puedo dejar pasar. Pero este otro tipo de perdón sí se las trae, ¿verdad? Se necesita un proceso para eso. Claro, claro. Por aquí nos ponen, dice, buenas tardes, me pasó una experiencia con una prima que ofendió a mi madre y a mí. Ella ha pasado momentos difíciles y mi madre me cuenta, yo siento dolor por su situación, pero digo en la vida
que todo lo que se cosecha, o todo lo que siembra se cosecha. Entonces me pregunto si voy por buen camino de perdonar. Mari, desde Cartago. Gracias. Los que quieran escribirnos, nuestro WhatsApp es 5700915. Si ya perdonaste o pasaste un proceso de perdón por una situación difícil, si nos pudieras escribir o enviar un mensaje, creo que sería un ejemplo perfecto también para muchas personas que están en este proceso de que sí se puede y de que quiero llevar un equipaje más liviano gracias al perdón, teniendo mayor libertad. Así que 5700915. Estamos en vivo también a través de Televisión Abierta, canal 7.2, a través de la app de TDMax y a través de la web teleticaradio.com. Ahí nos podés ver para que nos conozcas así en vivo y a todo color. Perfumados andamos todos. Correcto. Hoy. Guapos. Guapa. No, ante esa situación yo pensaría, ¿verdad? ¿Cómo lo piensa? Lo podría llegar a pensar, todo lo que uno siembra se cosecha y qué rico, ¿no? Ajá. O podría pensarlo, yo sé que todo lo que se siembra se cosecha y no está en mis manos el que le vaya bien o que le vaya mal a esa persona, ¿verdad? Pero podríamos decir que sí, que va bien encaminada, claro. Que no tenga raíces nada más ahí de odio y rencor, lo que hemos mencionado. Sí. Porque si eso está pesando, significa que no he perdonado genuinamente. Sí, como de los dientes para afuera. Correcto, que todavía las emociones están ahí, ¿verdad? Recordemos que hay una diferencia entre el proceso del perdón y el proceso de sanar el corazón, ¿verdad? Que no se puede medir si todavía estoy sintiendo cosas, ¿verdad? Para decir que ya logré perdonar. Se inicia perdonando, se mantiene la decisión y el corazón por sí mismo va sanando cuando tomamos buenas decisiones. Y quedamos con una consulta que hicieron a través de nuestro WhatsApp 5700915. Sí, la consulta es: perdonar es olvidar. Hemos escuchado muchísimas veces ese dicho, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. Hay canciones también. Claro, claro, hay cosas que no se pueden olvidar. Quitémonos eso de la mente, pero es diferente a que todavía duela. Ajá. Es diferente a que esa situación todavía me detenga para poder seguir soñando, para poder seguir con mi futuro, para poder seguir emprendiendo, para poder seguir viviendo. Esa es la gran diferencia. Yo en lo personal creo que no necesariamente tenemos por qué olvidarlo, ¿verdad? Pero igual, ¿verdad? Es como la postura, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido, ¿verdad? Detrás de esa frase, ¿qué hay? ¿Qué se siente detrás de esa frase? Odio, ¿verdad? Yo perdono, pero no olvido. Perdono, pero nadie me va a sacar, ¿verdad? El dolor. Es como si se estuviera diciendo, yo perdono, pero nunca voy a quitarme este dolor, esta piedra, esas ganas de venganza y demás, ¿verdad? Sí. Pero olvidar, nunca vamos a poder olvidar, ¿verdad? Me pidieron que terminara la historia del Simpe. ¿Verdad? Sí, te devolvieron la me plata, devolvieron la plata, sí. Era un sí. profesor súper amable, me terminó devolviendo la plata y todo bien. Ok, Sí, muy bien. porque por aquí habían puesto, el que no perdonó fue al que le cayeron los 80,000. Pero le devolvieron los 80,000. Sí, hay gente todavía honesta que carga, ¿verdad? Sí. En cuestión de media hora ya me habían devuelto la plata. Buenísimo. Dice por aquí, perdoné a la madre de mis hijos porque me pone en mal con mis hijos. Les dice todo tipo de fantasías. Ok. ¿Qué valor se necesita? Qué valiente esta persona que escribió, perdoné a la madre, porque sabemos que esa situación en particular es algo que duele muchísimo, no solamente para los hijos, sino también para él, ¿verdad? Pero te felicito porque lo lograste, ¿verdad? Adquiriste libertad para vos, ¿verdad? Y algo muy importante, tus hijos van a crecer. Correcto. Y ya cuando uno crece, uno va a sacar conclusiones de quién es su mamá, quién es su papá. Y es muy triste darse cuenta cuando uno crece si la mamá mintió con algo que tiene que ver con el papá, ¿verdad? Correcto. Entonces, yo creo que lo mejor aquí es que sigas manteniendo una buena relación con tus hijos, que al final esa es tu siembra como papá, ¿verdad? Y ellos ya cuando crezcan van a sacar sus propias conclusiones de quién es quién, sin necesidad de que hayan mentiras ahí de por medio o cosas feas. Los mismos hijos se van a dar cuenta que no era verdad. Correcto. Hay un tema que quiero
tocar hoy, que para mí es súper, súper importante, sobre todo en mi vida personal. Y es que a veces se puede priorizar la reconciliación antes de la resolución del problema. Y con esto quiero ser muy responsable, quiero ser muy claro, porque yo soy partidario de que los problemas hay que resolverlos. Pero hay algunas situaciones en particular donde el enredo es tan grande que meterse a tratar de desenredarlo nunca va a haber una reconciliación. Entonces les voy a contar un poquito de un resentimiento que yo tuve en algún momento, ¿verdad? Que fue precisamente ahora que estábamos hablando de hijos, un resentimiento que tuve con mi papá. Mi papá se casa con mi mamá, somos su primer familia, tiene 3 hijos. Después de un tiempo hay una infidelidad por parte de mi papá. Ellos al tiempo terminan divorciándose y en medio de ese divorcio hay un divorcio también de nosotros como hijos. Mi papá se vuelve a casar una segunda vez, vuelve a ser infiel y se vuelve a divorciar, se casa una tercera vez con otra persona, vuelve a ser infiel y se casa una cuarta vez. Entonces yo empiezo a generar en mi corazón un resentimiento en contra de mi papá, ¿verdad? De mi adolescencia, de mi adultez, pero solamente Dios sabe lo que yo necesitaba en ese momento a mi papá y lo que quería yo tener una reconciliación con él. Entonces, en cierto momento, mi papá se empieza a acercar a nosotros, se empieza a acercar a mí a querer reconciliar, pero como que no podía porque tal vez él sentía que para poder hacerlo había que quitar ese nudo, ese enredo, y yo por mi parte decía, la única manera de tener una relación con este señor es arreglando ese enredo. Y no lo hicimos. Mi papá fallece, ¿verdad? Y una de las cosas que yo quisiera devolver el tiempo, que no se puede, es poder haber tenido la posibilidad de poder compartir con mi papá, agarrarle los cachetes, peinarlo, disfrutarlo, decirle, viejo, aquí no ha pasado nada y demás, ¿verdad? Hay situaciones particulares donde se puede priorizar la reconciliación antes que la resolución del conflicto, porque si nos quedamos esperando a tratar de resolver y desenredar ese asunto, no lo logramos, nos da Navidad, ¿verdad? Entonces a veces conviene preguntarnos, bueno, ¿cuáles personas? No estoy hablando de exnovios o exnovias y demás, ¿verdad? Estoy hablando de personas importantes en nuestra vida que yo tendría que pensar, ¿vale la pena de veras buscar a esa persona y reconciliar y dejemos el nudo como está, pero, ¿verdad? Disfrutémonos, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que pensar y que se las dejo ahí picando a todos los que nos están escuchando. ¿Será que hay alguien que tenemos que buscar para reconciliarnos con esa persona? Esto aplica, Marco, más para la familia, ¿correcto? ¿será? Correcto, sí. ¿Verdad? Correcto. Más que un exnovio o una sí, exnovia. Sí. No nos metamos ahí a buscar, ¿verdad? Y a destapar historias viejas de noviazgos, de relaciones, ¿verdad? Hablo de personas significativas que tal vez el enredo es muy grande, pero que yo tengo la necesidad de disfrutar a esa persona en el presente, de aquí para allá. Que yo quisiera, dejemos lo que pasó ahí, no vamos a meternos a tratar de desenredar eso y disfrutémonos, ¿verdad? Entonces yo creo que es algo que... Y de ahí nos lleva a pensar, ¿verdad? Que el perdón es una de las decisiones más postergadas de los seres humanos, claro. ¿verdad? También. Una de las decisiones que lamentablemente a veces esperamos hasta el último momento, ¿verdad? Sí, He tenido la oportunidad de acompañar a algunas personas en el hospital, cuando están en sus últimos días, cuando están en su último momento. Y en su último momento ellos no piden que les traigan sus logros, tráigame la gente que yo amo, tráigame la gente que yo amé para pedirle perdón. Y eso es algo muy bueno, sin embargo me deja pensando, ¿por qué los seres humanos esperamos al último momento para perdonar? Pienso que tal vez para irse en paz, ¿verdad? Claro. Aunque sea en el último momento, pero es lo que nos hace reflexionar hoy. No Ir sin esperemos cargas. y no esperemos hasta el último momento cuando tenemos la oportunidad hoy de buscar a esa persona para ofrecerle el perdón, para decir, bueno, al final es regalarme el perdón, Claro. ¿verdad? Lo que decías al principio. Si alguien no está, Marco, ¿cómo se vive ese proceso?
si yo quisiera pedir perdón, ¿qué se hace? ¿Escribo una carta? ¿Tengo que ir donde un psicólogo? ¿Cuál sería la forma en que yo pida perdón si hay alguien ausente? Ok. Para pedir perdón, si existe la posibilidad de buscar a la persona, yo les digo, háganlo, ¿verdad? Pero no en todos los casos se puede. Podemos, como vos decís, interiorizar, hablar con esa persona aunque no esté. Ponemos una silla, escribimos una carta, hablamos para nosotros, porque a fin de cuentas el perdón es algo muy para mí, ¿verdad? Y eso que decís, Vi, que me lleva muchísimo a pensar de que la persona que deberíamos tener en prioridad para perdonar somos nosotros mismos, ¿verdad? Claro. A veces tenemos misericordia de todas las personas, pero cómo nos pasamos la factura a nosotros mismos, ¿verdad? Cómo cuesta perdonarse a uno mismo, ¿verdad? Ser un poco más autocompasivo. Correcto. Ahora, hablamos, digamos, de alguna situación de perdón de algo que nos hicieron, pero ¿qué pasa si la persona que nos sigue haciendo daño? ¿Cómo seguimos perdonando a eso siempre? Porque puede ser, y se puede dar más que todo en las familias, que la persona que ya te hizo daño te sigue haciendo daño y tenés que estar perdonando, ¿verdad? Correcto. Constantemente. Correcto. Y bueno, ya aclaramos primeramente, ¿verdad?, de que no necesariamente se puede tener o se debería en todos los casos mantener una relación con esa persona. Pero pongamos un ejemplo, qué sé yo, de un adolescente, ¿verdad?, que son sus papás que lo están lastimando. En terapia enseñamos a la persona a tener diferentes filtros que me van a proteger del daño emocional, de las palabras, de las críticas, de las comparaciones que me hace esa persona, de la cual no me puedo desvincular en este momento, ¿verdad? Hasta el momento en que ya lo pueda hacer porque soy mayor de edad o porque me conviene, ¿verdad? Pero podemos ponernos diferentes filtros, capas de protección, ¿verdad? Para poder que todas esas ofensas, ¿verdad?, de alguna manera no produzcan el daño que llevan, que quiere la persona lograr en nosotros, ¿verdad? Estamos claros entonces que el no perdonar las diferentes situaciones, no perdonar a las personas e incluso a nosotros mismos nos carcome. Correcto. Pero ¿qué pasa si alguien dice, no puedo? O sea, estoy encerrado en el rencor, no puedo perdonar, me es muy difícil, no salgo de ahí. De como lo que siempre decimos, lo que dice Vicky, hay que pagarse a ver en esos casos, Sí, buscar ayuda. O Claro, lo que hay que vos buscar mencionabas, de repente, no sé, pienso que alguien me roba, lo perdono. Otra vez lo perdono, otra vez, ¿verdad? Ya ahí yo creo que yo debería, no sé si es mi autoestima, ya estoy perdiendo totalmente mi dignidad. Correcto. Estoy perdiendo mi vida, ¿verdad? Eso tiene que ver en cómo quiero yo decidir vivir, ¿verdad? Entonces, podemos pedir ayuda. A fin de cuentas es una decisión. Nadie puede obligar a nadie usted tiene que perdonar porque tiene que perdonar. Es una decisión de vida. Hay gente que no perdona y es su decisión, ¿verdad? Deciden vivir con el rencor, deciden vivir con todos los daños que genera, ¿verdad?, el no perdonar. Pero siempre es importante echarse una ayudadita y siempre es importante, como dice Vicky, pagarse a ver, ¿verdad? y buscar ayuda, porque a veces el asunto es que no podemos solos, ¿verdad? Y necesitamos una persona que nos acompañe. Una persona con quien hablar, contarle qué fue lo que pasó, que nos entienda, que no minimice, que no pueda entender, ¿verdad?, lo que significó para mí ese acontecimiento. Pero sí podemos buscar ayuda. Claro. Sí, porque puede ser que para alguna persona algo que nosotros no hemos querido perdonar, diga, pero eso no es nada. Correcto. O sea, lo que te hizo no es nada. Ajá. Hay situaciones más complejas, pero eso es minimizar la situación que está viviendo esa persona, que para esa persona puede ser su mundo, ¿verdad? Ajá. Sí, correcto. Pasa mucho en los matrimonios. De hecho, ¿verdad? A veces cuando atendemos matrimonios vienen y bueno, aquí nada ha pasado, vamos a seguir adelante, vamos a partir de cero, y a veces hay que detenerlos un poquito. No, un momentito, ¿sabes? Las cosas no son así,
hay daños, Claro. hay pérdida de confianza, empecemos a trabajar eso, ¿verdad? No es aquí nada pasado como agarrar una pizarra y borrar todo lo que pasó, no, ¿verdad? Uno de los pasos del perdón es que yo pueda analizar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que me dañó? ¿Cuáles son los daños que hay? Ahora que mencionabas pareja, y bueno, esta semana hablamos también de las infidelidades. Y acabas de mencionar también a las personas que nos hacen daño y que necesariamente no tenemos que tener una relación con esa persona, pero en muchas ocasiones se perdona y también se decide continuar con esa persona que te hizo daño porque es tu pareja, una infidelidad, perdonas a la persona y seguís adelante. El perdón tiene que ser muchísimo más genuino en ese caso Por y no estar supuesto. sacando trapos sucios, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Yo creo que ahí hay un porcentaje de responsabilidad, porque aunque una persona fue la afectada, va a tener que ponerle muchísimo Claro. también y sobre todo en los pensamientos que van a llegar a su mente, ¿verdad? Dicen que el campo más terrible de donde se libran las batallas más fuertes es en la mente, ¿verdad? Entonces hay que tomar a la persona y decirle, bueno, te van a venir pensamientos, vas a dudar, tenés que luchar también contra esos pensamientos, pero implica un proceso, ¿verdad? Las personas que dicen, ok, perdonamos, pero no quieren vivir el proceso es porque realmente no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Claro. Están tomando como una decisión a la ligera. A la ligera, Sí, rápido, sí. ¿verdad? Aquí vamos a seguir, nada ha pasado, ¿verdad? No. ¿Y el proceso qué? ¿Verdad? Ajá. Lo que mencionaba ahora, ¿verdad? Una persona arrepentida no solamente busca el perdón, no solamente busca, mira, voy a llevarle comidita para que me perdone, voy a llevarlo, voy a hacer un viaje, ¿verdad? No, busca hacer cambio. Y vemos a esa persona buscando ayuda, vemos a esa persona entrando en su corazón y diciendo, ok, esto va más allá de recuperar esta relación. ¿Qué estaba pasando conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Es más, pasa a un segundo plano lo de la relación. Nos quedan 2 minutos. Ok. ¿Qué no debemos olvidar con respecto al valor del perdón? Ok. Marco, ¿qué no se nos olvida de este programa? Ok. Lo que siempre debemos tener presente. Podemos grabarnos esta frase. El perdón no es un favor que le estamos haciendo a una persona. El perdón es un acto de libertad que nos estamos haciendo a nosotros mismos. El perdón es el poder decidir vivir bien. Mi esposa tiene una frase que me encanta y es que la falta de perdón endurece el corazón, pero el perdón lo viene a suavizar. Qué lindo. Qué bonito, sí. Y nos da libertad. Sí, Correcto. sí, eso es. Yo creo que es regalarnos. Y yo creo que me quedo también con esta frase que la dijiste desde el inicio y es regalarnos nosotros el perdón, ¿verdad? Yo creo que en cualquier momento de nuestras vidas, o quizá lo estamos viviendo ahorita, necesitamos regalarnos el perdón ante cualquier situación, liberar a la persona también a la que le estamos agarrando el cuello, dejarla ir y vámonos, ¿verdad? Sí, saber que lo que sí podemos controlar son nuestras decisiones, dejar fluir nuestras emociones, conversarlas, ¿verdad? No guardárnoslas, eso también es parte de lo que aprendimos, que a veces como que nos ponen una curita a las emociones. Correcto. Y hay que dejarlas fluir. Correcto. Y decidir todos los días ser una mejor persona y que nuestro equipaje vaya más ligero. Ir Exacto. ligeros por la vida. Exacto. Ir Libres. Correcto. Bueno, Marco, ¿dónde te pueden seguir? Marco Ortiz, psicólogo, ¿cómo te pueden Ajá. seguir? Teléfono 8582-0752 y en redes sociales como Marco V. Ortiz. Excelente. Marco V. Ortiz. Marco Muy bien. V. Ortiz. Un Marco, gusto muchísimas tenerte. gracias. Con mucho gusto, un placer. Así que todos tomando nota y este programa supuesto. mañana queda después del mediodía, si lo quieren repasar, en teleticaradio.com. Para que regalemos también ese link a alguien que necesita perdón, Perdonar. necesita perdonar a alguien. Sí, si perdonamos, somos más empáticos también, Correcto. ¿verdad? Completamente. Más compasivos. Estás a un clic de distancia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sé el primero en descubrir todo el contenido.